Muy buenos días para todos. Damos inicio a nuestra celebración en vivo, siendo las 8:30 en punto en este 25 de enero de 2021. Y en la celebración de la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que adoctrinaste el mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes celebramos hoy su conversión, que marchemos hacia ti gracias a su ejemplo y seamos testigos de tu verdad para el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer.
Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban asombrados y comentaban, ¿no es este el que enseñaba en Jerusalén contra los que invocaban ese nombre? Y había venido aquí precisamente para llevarse los presos a los sumos sacerdotes. Pero Pablo se crecía y tapaba la boca a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Es muy oportuna esta fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol,
porque la otra fiesta que celebramos de este representante extraordinario de los orígenes de nuestra fe, se celebra al tiempo con el martirio de San Pedro. Como ustedes lo recuerdan, el 29 de junio se celebra el martirio de San Pedro y de San Pablo. Por eso hoy podemos pensar un poco más en este que ha sido llamado el apóstol de las gentes, entendiendo por gentes a los que están fuera del pueblo judío, es decir, a todas las naciones, a los gentiles, a las gentes, a los paganos, pero en fin, a aquellos que no tenían la fe original, como él, que sí era judío y que perseguía a los cristianos en sus orígenes. Para él es el doble salto, no solamente hacerse cristiano después de haber aborrecido el cristianismo, sino además salir de su propio pueblo, de su raza, de su cultura, a comunicarles esta noticia, que Dios ha enviado un Salvador, que Dios ya envió al Mesías, como dice al final la lectura de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos, para probarles a todos, primero a los judíos tratando de conquistar a los de su raza, pero luego, viendo su dificultad para creer, a los demás pueblos, la verdad sobre la salvación, que es universal, que es para todo el mundo. La Iglesia celebra esta conversión, entre otras cosas, porque nosotros somos hijos de esta conversión. Es precisamente porque Pablo se abrió a todas las naciones y no solo a la predicación dentro del pueblo judío, por lo que nosotros, que no somos judíos de origen, también tenemos la gracia, la dicha de la predicación del Evangelio del Reino. Pedro ya había comenzado, es verdad, a Pedro ya le había sido revelado que la salvación era para todos, también para los romanos, pero Pablo sale como misionero intrépido a visitar todas las naciones. Por eso escuchamos el Evangelio que la Iglesia nos propone hoy con el mandato de Cristo de ir no solo a las gentes, sino a toda la creación, para que todo el mundo sea cristiano, para que todo el mundo siga a Cristo Jesús, único Salvador. En el centro de la conversión de Pablo, de todas maneras hay un acontecimiento importantísimo que debemos nosotros meditar. Lo primero es que toda conversión, la nuestra también, toda conversión como la de Pablo, depende de una llamada de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. O mejor dicho, es el amor el que nos ama. Y cuando nosotros por fin un día nos damos cuenta de que el amor nos está llamando, mejor dicho, que el amor en persona nos está amando, entonces caemos rendidos a sus pies y pedimos perdón por todo nuestro desamor, por nuestra falta de fe, de esperanza, de caridad, por nuestra indiferencia. Primer elemento. Dios es el que nos sale al paso. A Pablo le tocó en un momento, como un relámpago de luz, algo que él experimentó, los otros medio percibieron y que él encontró como revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso a otros les ha ocurrido de maneras distintas y a otros ha tomado tiempo especial, años quizá, para darse cuenta. De todas maneras, en nuestra conversión, Dios es quien tiene la iniciativa. Y lo segundo es que la conversión es a Cristo y a su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo la voz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero si Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿cómo es que dice la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues? Imagínense cuando lean o cuando escuchen la lectura de las cartas de San Pablo, esa experiencia tan radicalmente grabada en su corazón y que le hace interpretar todo lo que oye, todo lo que ve.
Cristo está en su iglesia y la iglesia está en Cristo. No puede uno hacerse el sabio o el orondo en este mundo diciendo no, que solo Cristo, solo Jesús, solo no sé qué, que Cristo sí, pero iglesia no, porque eso es algo que riñe con el contenido mismo de la palabra de Dios. La conversión nuestra es a Cristo y a la congregación de la comunidad de los que creen en Él. Nuestra fe no es una fe individual ni menos individualista, es una fe de comunidad. Así como la Trinidad es Trinidad en personas y un solo Dios vivo y verdadero, así la Iglesia, congregada a imagen de la Trinidad, por la fuerza de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, tiene que ser también el cuerpo de Cristo. Y precisamente por eso, cuando nosotros hacemos una conversión verdadera y sincera, amamos cada vez más a la iglesia. No importa que en la presentación actual tenga deficiencias y pecados, porque esos son nuestros, son de los hombres, no de la institución. La institución es sagrada, la institución es el cuerpo místico de Cristo. Que uno, aunque tenga una función espiritual dentro del cuerpo, se corrompa es cosa de él, pero el cuerpo no se corrompe porque es el de Cristo. De tal manera que se sabe si nuestra conversión es cierta y verdadera porque amamos a la iglesia de Cristo y entre otras cosas a la única posible, porque la iglesia o es una o no es de Cristo. Cristo tiene un solo cuerpo, como el cuerpo tiene una sola cabeza. Sería monstruoso tener dos cuerpos o más con una cabeza. Así pues, esta conversión de Pablo nos afina en la fe, pero nos afina en una fe que no es solo personal o individualista, sino que es la fe de la iglesia. Y es una fe que se alimenta de sus escritos. Nunca terminaremos de meditarlos y por eso la iglesia los lee con tanto gusto prácticamente todos los domingos, dejando algunos para otras de las cartas de los apóstoles. Pero a Pablo hay que leerlo como se lee la palabra de Dios y hay que entender que en la revelación que Dios hizo de sus misterios a este apóstol extraordinario, Dios también se nos revela a nosotros. Así que hoy animémonos en nuestra conversión al Señor. La conversión, si la queremos, es porque ya Dios la puso como un llamado en nuestro corazón. Nos toca entonces hacer el camino. Y hacer el camino es creer. Decir, sí Señor, tú me has llamado, yo quiero estar contigo. Y fíjense que en todo lo que hoy se relató quedó también como en núcleo la enseñanza de la carta a los romanos. No depende de que nosotros seamos buenos o malos, grandes o pequeños pecadores, siempre pecadores. Depende de nuestra actitud, de nuestro comportamiento ante Dios, de que nosotros con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra entrega, le demostremos al Señor que pertenecemos a Él, no al pecado, que hemos cambiado. Es decir, que porque creemos, somos cristianos, no que somos cristianos porque creemos, sino primero nuestra fe. Nos entregamos a Cristo porque tenemos fe, la fe que Dios nos dio.
goce por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentida nos presentamos ante ti, Señor. Recibiendo de ese perdón y el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame del pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo derrame en nosotros aquella luz de la fe que siempre resplandeció en el apóstol San Pablo para la propagación de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos,
por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Padre Santo de nuestro Señor Jesucristo, danos este cáliz, a recibir y reciba el recepción de tu cuerpo, tu sangre, tu misericordia, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás perderlas con ese planeta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivo de la fe del Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro,
Te pedimos que estos sacramentos que hemos recibido aviven en nosotros el fuego del amor que inflamó con celo infatigable al apóstol San Pablo para soportar las preocupaciones de todas las iglesias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.